Pues como decía Santiago, seguimos con esta serie de apologética, con temas tan diversos y diferentes cada domingo. Y os pido paciencia, como han hecho otros domingos anteriores, porque no es fácil, la verdad que no es fácil procesar tanta información en tan poquito tiempo. Pero también os animo, os pido ánimo, porque tiene su propósito. No estamos haciendo esto por hacerlo, sino que el objetivo es claro y os animo a que os enfoquéis en ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La apologética tiene que ver con argumentos, ¿no? Con palabras, discurso, comunicación. Así que es importante que como iglesia, juntos, podamos desarrollar unidos esos argumentos y ese pensamiento bíblico que luego vamos a ir a compartir con nuestros amigos en nuestros institutos, con nuestros compañeros de universidad, de trabajo, etc. Pero déjame decirte que la apologética también tiene que ver con actitudes y decisiones con las que cada uno de nosotros vivimos en esta vida, ¿verdad? Decía Esther en la alabanza que la decisión es algo fundamental para Dios y la apologética también tiene que ver con eso, porque al final la manera en la que vivimos también lleva a las personas que no conocen a Jesús a hacerse preguntas. Se preguntan, ¿qué tiene esta persona de diferente? ¿Qué le hace tomar sus decisiones? ¿Por qué esta persona es como es? ¿Por qué vive como es? ¿Por qué vive como vive? Perdón. ¿Cuál es ese elemento mágico, entre comillas, que le hace ser así, verdad? Y en esta cuestión hay ciertos elementos que forman parte del lenguaje universal de toda vida humana. Hay aspectos que cualquier ser humano va a entender. Se lo digamos aquí o se lo digamos en la futura colonia que vamos a instalar en Marte. Perdón. Por ejemplo, el amor. Seguro que conoces a una persona que ha amado o que ama algo, ¿verdad? Es algo que hemos hecho todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida. No te pido que pienses qué has amado o qué ha amado a aquella otra persona, pero el amor es algo, podríamos decir, que todo ser humano vive. O también el dolor. Todo ser humano se ha dolido o se duele alguna vez de algo. Unas cosas más profundas, otras cosas más físicas. Pero eso nos da la capacidad de que si vamos por la calle y vemos que alguien delante de nosotros se hace daño, podemos entenderle, podemos entender su dolor, podemos sentirnos identificados con él. Hoy nos enfocamos en uno de esos elementos que forman parte del lenguaje universal de la vida de todo ser humano y por lo tanto es provechoso para hacer apologética, porque sabemos que en toda persona con la que nos encontremos en la vida va a haber pensado alguna vez en eso o puede entenderlo. Y ese elemento es la muerte. La muerte. Cualquier persona te hablará en algún momento o lo ha hecho ya de la muerte. Seguro que tus amigos o amigas en el instituto, tus compañeros en la universidad, en algún momento te han hablado ya de la muerte y si no lo han hecho, no os preocupéis que lo van a hacer. Lo van a hacer. Así también tu compañero de trabajo, tu primo al que ves 2 veces al año en las comidas familiares, pues seguro que hay una comida familiar en la que te saca el tema de la muerte. Fijaos, la muerte es una de las pocas garantías que tenemos al nacer. Es algo que todos entendemos porque es algo que sabemos que vamos a vivir. Y por lo tanto es algo que nos interesa. La muerte nos interesa. Incluso si alguna vez te has encontrado con un amigo, compañero o persona que parezca que no piensa nunca en la muerte, que digas, ostras, esta persona parece que viva completamente ajena a ella, ¿no? Que no le preocupe, como parece que lo que le preocupa es qué va a hacer ahora o mañana. Pues te aseguro que esa persona piensa en la muerte, considera la muerte. Lo hace a su manera. Quizás te gusta menos o te cuesta conectar más con esa forma, pero lo hace, tiene presente la muerte. Así que si es algo tan evidente para todo el mundo, si es algo tan evidente para cada ser humano, es algo en lo que como cristianos tenemos que poder decir alguna cosa, ¿no creéis? Hay algo que tengamos que aportar a ese elemento común en todas las personas. Y todavía más
si decimos que creemos en una muerte en concreto, la muerte de Jesús, con la que Dios ha expresado su gran amor y su cuidado por esta creación. Una doctora especialista en cuidados paliativos, luego hablaré de cuidados paliativos, pero una doctora a la que entrevisté hace un año me decía lo siguiente, decía: a todos nos conviene cuidar bien la muerte porque por ella vamos a pasar todos. Esta entrevista se la hice en el contexto de la ley de la eutanasia. Ya he dicho la palabra, eutanasia. Vamos a hablar también de la eutanasia. Esta entrevista se la hice en el contexto de la ley de la eutanasia, por eso me decía: la eutanasia pone de manifiesto que el problema con la muerte no se ha comprendido, no se ha entendido bien. Como os decía, en esta mañana espero que juntos podamos hablar de conceptos como la eutanasia, como el suicidio, como muerte digna, conceptos que seguramente habéis escuchado en noticias o algún compañero o compañera o amigo os ha hablado de ellos. Pero sobre todo me gustaría hacer una reflexión general sobre la muerte. Creo que es lo más importante, nuestra visión sobre ese paso por el que vamos a pasar todos. Y la apologética también sirve para que nosotros, los evangélicos, no seamos simples. La apologética ahí es un escudo que te protege de ser simplista, de reducir el debate, de tratarlo como una etiqueta. Ah, soy cristiano evangélico. Ah, pues entonces tengo que tener tal postura sobre la eutanasia. Ah, pues entonces tengo que tener tal postura sobre el aborto. ¿Por qué? ¿Porque eres cristiano evangélico? Sí. No podemos ser tan simples. Hay mucho más para desarrollar. Una compañera de trabajo hace muchos años, hace años, una compañera de trabajo que era atea, casi cada día que me veía en la oficina me preguntaba qué pensaba mi Dios, cómo era mi Dios, qué pensaba mi Dios de la homosexualidad, cómo era mi Dios con el sufrimiento, qué pensaba mi Dios de la guerra en Siria, en otros países, por qué no hacía nada, por qué prefería estar callado. Y en una ocasión también me preguntó: oye, tú que eres cristiano, ¿qué te hace creer en Dios a la hora de pensar en la muerte? ¿Qué te aporta? ¿Cómo lo vives? Y ella me decía que pensaba que la gente cree en Dios simplemente para hacer más llevadero ese último momento, simplemente para superar un poco el miedo que le tenemos a la muerte, ¿no? Ella decía: yo creo que la gente decide acudir a la fe como para quitarse un poco la carga con la que se llega al final. Decía: claro, si hay algo más, si crees que hay algo más después, pues entonces es fácil morir, ¿no? Es sencillo. Repasando la predicación me daba cuenta de que podemos darle la razón de forma parcial. No pasa nada si de forma parcial le damos la razón a un ateo. Quizás la tenga, pero de forma parcial. Es verdad que nuestra esperanza cristiana se manifiesta con una intensidad única y especial en los momentos finales de la vida. Todos aquellos que habéis tenido contacto con una persona que ha fallecido o con un caso de pérdida, habéis visto seguramente en el contexto de iglesia que en esos momentos finales la esperanza cristiana juega un papel fundamental, se manifiesta de una forma que no podíamos imaginar. El problema es que mi compañera lo decía como con desprecio, lo decía burlándose, ¿no? Le decía: bueno, vosotros os tomáis la pastillita, el analgésico, y así evadís el momento, no os dais cuenta. Es como cuando te subes al avión y te tomas esa pastilla para no enterarte, no marearte. Pues no podemos ser así, no podemos ser esa pastilla. No podemos ser así de simples cuando estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la vida, con la muerte, con el amor, con el dolor de cualquier persona. No podemos pretender estar en contra de la eutanasia simplemente por el hecho de ser cristianos, como una etiqueta, como algo que va en un pack. Te conviertes y automáticamente ya desarrollas todas tus posturas sobre temas como eutanasia, aborto, etc. No podemos ser tan simples. Y menos si luego no queremos hablar de la muerte en nuestra clase de instituto, en la iglesia. Pero la realidad es que muchas veces, como pasa con el sexo,
La muerte también se ha convertido en un tema tabú, en un tema... ¡Ay! ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo tocarlo, verdad? Sin embargo, fijaos, cantamos canciones donde se habla del sacrificio de Jesús. En algunas de las canciones la letra es tan específica que estamos hablando de sangre, de dolor, de sufrimiento. Leemos versículos sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Predicamos sobre el sacrificio y la resurrección de Jesús, pero nos cuesta, por norma general, hablar de la muerte en la iglesia, a no ser que haya un funeral o a no ser que haya una ley que se ha aprobado que nos preocupa. Así que os animo a que presentemos razón de nuestra fe con esta cuestión y espero que esta mañana pues, pueda aportar unas pautas que sirvan para esto. Fijaos, hace unos días leía un artículo sobre el suicidio en la iglesia en Estados Unidos y la autora decía lo siguiente, decía, lo mejor que podemos hacer es aprender sobre el suicidio. Y aquí podemos intercambiar suicidio por muerte. Lo mejor que podemos hacer es aprender sobre la muerte, proporcionar recursos a los que luchan y lamentarnos con ellos. Acompañarles. Cuanto más humanicemos esta cuestión de la muerte dentro de la Iglesia, más podremos parecernos a quien vino a sufrir por nosotros, Cristo mismo. Hacer apologética es presentar razón de nuestra fe, ¿verdad? Con argumentos. Y eso implica que necesariamente vamos a tener que hablar de la muerte. E implica que necesariamente vamos a tener que estar dispuestos a que otros vengan y nos hablen de la muerte. Así que lo que mejor podemos hacer es prepararnos. Por eso el motivo de este mensaje en esta mañana. Y me gustaría también animaros a prepararos a nivel individual. Me gustaría que cada uno de vosotros salieseis esta mañana de este lugar y que pudieseis dedicar un tiempo en la semana a solas con Dios, a meditar cómo estás tú pensando en la muerte, no solo en la tuya, sino en la de tantas otras personas. Cómo estás viviendo la muerte, cómo te estás preparando para ese momento ante Dios. Pero también este mensaje me gustaría que sirviese para que desarrollásemos en nosotros un argumento y un pensamiento bíblico. Porque al final, la muerte ocupa también un elemento central en el Evangelio. ¿Esta semana le has hablado del Evangelio a algún amigo o amiga tuya en el instituto? ¿Le has hablado del Evangelio a algún compañero tuyo de trabajo? Déjame recordarte que no puedes hablarle del Evangelio a nadie si no mencionas una muerte. Si no mencionas el elemento de la muerte en Jesús. Mira, Filipenses 2:8. Y estando Jesús en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si el Señor mismo ha venido y ha abordado Él la realidad de la muerte, nosotros no podemos pasar de largo. No podemos dejar esta cuestión de lado. Y la gente está interesada en la muerte. La gente a vuestro alrededor, a nuestro alrededor en general, está interesada en hablar de la muerte. Fijaos si está interesada que vivimos siglos estancados en un debate permanente que es cómo morir dignamente, cómo morimos. Hace siglos era la imagen del soldado que va al campo de batalla y no se marcha, no huye, no deserta, sino que permanece allí cuando la batalla se vuelve más cruel y acaba muriendo en el campo de batalla. Eso para muchos, hace siglos, eso era una muerte digna, honorable. Ahora todo parece girar alrededor de eludir cualquier forma de dolor. No sufras, evita el sufrimiento. Parece que todo gira alrededor de si estamos o no justificados a pedirle a alguien que acabe con nuestra vida en un momento de sufrimiento. La gente piensa y está preocupada por morir. Y también me gustaría matizar que no solamente no podemos ser simples, sino que este tema, pensar en este tema, hablar de este tema, debe llevarnos a la humildad, a humillarnos. Hay tantísimas personas sufriendo enfermedades, hay tantísimas personas sufriendo circunstancias de vida que son tan dolorosas, tanto dolor físico, que este tema nos exige sensibilidad.
Cuando hablamos y pensamos en este tema, tenemos que humillarnos y reconocer el dolor en otros. Y tenemos que pensar, ¿quién quiere sufrir? ¿Quién no quiere evitar el sufrimiento? Es algo legítimo, ¿no? Es completamente lícito querer evitar el sufrimiento. Muchas veces nosotros también nos preguntamos y oramos, Señor, ¿por qué haces sufrir tanto a esta persona? Ponle fin a su sufrimiento. ¿Alguna vez habéis orado eso? Señor, acaba con su sufrimiento. Nosotros tampoco queremos ver sufrir. Todas estas cuestiones llevan tiempo en la mesa, pero parece que ahora con el debate sobre la eutanasia se hayan puesto sobre la mesa y tengamos que hacer algún tipo de revisión. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos creyendo? Así que voy a hablar de la ley de la eutanasia. Por favor, con toda sensibilidad, con toda humildad y sin ningún tipo de etiqueta ni simplificación. Primero me gustaría daros algunos detalles técnicos sobre el contenido de la ley. He dicho técnicos y ya estáis pensando en lenguaje jurídico. Es verdad, el lenguaje jurídico es técnico, pero necesitamos conocer lo básico de la ley para poder hablar de ella. Así que permitidme hacer 4 pautas. La ley de la eutanasia en España se aprobó el 24 de marzo de 2021. Fijaos, es una ley relativamente nueva, hace un año, poco más de un año. Y entró en vigor 3 meses después. Sabéis que hay un plazo desde que se aprueba una ley hasta que entra en todo el componente judicial, en todo el aparato judicial, ¿no? Pues entró en vigor en nuestras vidas en el 25 de junio del año pasado. O sea, estamos hablando de hace un año y poco, ¿vale? En el primer año de la normativa, el gobierno dice que se han practicado 180 eutanasias en todo el país. 180. Estos son los datos oficiales. Siempre hay una variación porque es muy difícil. No hay una persona que esté con una libreta y que vaya recorriendo todos los hospitales para ver cuántas eutanasias se han practicado. Entonces, siempre hay una variación, pero podemos tener esta imagen. 180 eutanasias en el primer año. ¿Qué dice la ley de la eutanasia? Dice esto, que puede ser pedida la eutanasia, solicitada, por personas que sufran una enfermedad, y aquí cito la ley textualmente, una enfermedad terminal o incurable causante de un sufrimiento físico o psicológico, psíquico, intolerables. Es decir, una persona mayor de edad, con pleno uso de sus facultades, que está sufriendo una enfermedad de carácter terminal y que alega que su sufrimiento es insoportable, que no puede soportarlo más, puede solicitarle ahora a un médico por ley que ponga fin a su vida. El proceso de la eutanasia, por lo que dice la ley, suele durar entre un mes o un mes y medio. Ese es el plazo desde que la persona pide hasta que se practica. Primero, el primer paso, el paciente tiene que solicitar la eutanasia, tiene que hacer una petición formal, oficial. Pero esta persona tiene que ser completamente capaz y consciente, tiene que hacerlo por su propio pie, o sea, por sí misma. Y tiene que tener a su disposición toda la información que existe sobre el tema y también las alternativas a la eutanasia. Luego, más adelante, hablaremos sobre esas alternativas. Segundo paso, cuando han pasado 15 días de esa primera solicitud, el paciente y el médico se vuelven a reunir. Es lo que se llama el periodo de reflexión. Entonces, juntos vuelven a evaluar cómo está la situación. Juntos vuelven a ver cómo se encuentra el paciente, las consideraciones que haya podido tener el médico, cuál es la situación de la enfermedad. Tercero, pasan 2 días más después de esa segunda reunión, de esa segunda solicitud, y otra vez paciente y médico se vuelven a reunir, otra vez para evaluar la situación, valorarla, y a partir de ahí el cuarto paso es que si el paciente quiere seguir adelante, esa petición va a la Comisión de Garantías y Evaluación, que es la que tiene que dar el visto bueno final. Es la que evalúa el caso, ve el seguimiento que ha hecho el médico y determina si evidentemente esa persona se le puede practicar una eutanasia o no. Fijaos también en el tercer paso, en la tercera reunión entre médico y paciente, el médico que está llevando el caso tiene que pedirle a otro médico externo que evalúe la situación y que haga un informe sobre ello.
y todo ese informe también se tiene en cuenta. ¿Por qué digo todo esto? Porque fijaos que no es un proceso simple, no es un proceso sencillo ni superficial. Según lo que dice la ley, es un proceso que se desarrolla con seguimiento, es un proceso que se desarrolla de forma cuidadosa, con una supervisión médica. Así que tampoco podemos ser simples, tampoco podemos decir, la eutanasia es una habitación en los hospitales a la que inmediatamente llevan a la persona que dice que no quiere seguir viviendo. No, por favor. La ley dice que esto es un proceso mucho más serio, es un proceso médico y es un proceso que se desarrolla bajo cuidado médico. Ahora bien, esto no significa que esta ley a nosotros como cristianos nos presente una serie de objeciones éticas, nos incomode a nivel ético. Eso no significa esto y de eso hablaremos más adelante, porque primero me gustaría que analizásemos juntos el momento en el que se ha aprobado esta ley. Os decía que la ley se había aprobado el año pasado. Es importante considerar el momento en el que se aprueban las leyes porque, en cierto sentido, nos habla también de lo que una parte importante de la población piensa sobre esa cuestión. O sea, cuando a ti tu amigo del instituto te dice es que yo estoy a favor de la eutanasia, puedes preguntarte, ostras, ¿por qué? ¿Por qué está a favor de la eutanasia o por qué tiene esa posición? Pues no es una isla, no está él solo, hay muchas personas que tienen esa visión. Así que es importante considerar el momento por esto. ¿Y qué es lo primero que consideramos cuando hablamos de momento? Por momento me refiero a tiempo. Pues fijaos, la ley de la eutanasia se ha aprobado en un contexto de pandemia mundial. Se ha aprobado en un contexto de enfermedad globalizada, en el que han muerto millones de personas y muchas de ellas en muchos países sin ni siquiera poder acceder a un cuidado médico de urgencias, a un tratamiento médico básico. En España, durante la pandemia, han muerto más de 115.000 personas. Más de 115.000 personas. Y de ellas, más de 30.000 eran ancianos que se encontraban en residencias. Así que llama la atención que una ley que regula la muerte, en cierto sentido y en ciertos aspectos, se haya aprobado en un contexto de mortalidad, en un contexto de muerte. La misma doctora que os comentaba de cuidados paliativos sobre esto mismo me decía lo siguiente. Cuando algo nos da miedo, pedimos lo que no conocemos. Eso es lo que nos pasa con la muerte. Yo os pregunto a vosotros, ¿os da miedo morir? ¿Te da miedo morir? ¿O lo que te da miedo es sufrir, experimentar dolor físico hasta verte consumido? Pero si te paras a pensar, quizá en algún momento de tu vida has deseado morir. En alguna circunstancia dolorosa has dicho, no quiero seguir adelante. Pero si te paras a pensar, a lo largo de nuestra vida, tenemos una capacidad de soportar situaciones dolorosas extremas y en muchas de ellas no nos planteamos acabar con nuestra vida. En muchas de ellas simplemente las afrontamos y vivimos con ellas y aprendemos de ellas. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. Si no nos da miedo morir o sufrir, ¿lo que nos da miedo qué es? ¿Las dos cosas? ¿Una combinación de ambas? ¿Nos da miedo morir sufriendo? ¿O sufrir hasta morir, sufrir tanto que ese sufrimiento físico o psíquico nos lleve a morir? ¿Es eso lo que nos da miedo? El sufrimiento en los últimos momentos de vida. Hay otra cuestión que levanta sospechas sobre el momento en el que se ha aprobado esta ley. Y es la cuestión del suicidio. El suicidio. Fijaos, según las últimas estadísticas en España, el suicidio es la primera causa de muerte externa en chicos, hombres, menores de 30 años. ¿Qué significa esto? Que en España, a día de hoy, mueren más jóvenes menores de 30 años por el suicidio que por accidentes de tráfico,
asesinato, sobredosis, etc. Y en este contexto ha aparecido esta ley cuyo lema viene a significar que no merece la pena sufrir, no hay por qué sufrir en esos últimos momentos de vida, no hay por qué sufrir en la desesperación. Me dirijo ahora a los jóvenes de nuestra iglesia, pero creo que es una pregunta que en realidad es para cada uno de nosotros, una pregunta con la que cada uno de nosotros podemos sentirnos identificados. Chicos y chicas, ¿algún compañero vuestro de instituto se ha acercado alguna vez a vosotros diciendo que quería ponerle fin a su vida? ¿O en vuestro instituto habéis sabido de algún chico o de alguna chica que haya pasado por eso? ¿O tú mismo, cada uno de vosotros, alguna vez habéis pensado en acabar con vuestra vida? ¿Ha sido una opción a considerar? Déjame decirte que tu vida es valiosa. Déjame decirte que cada uno de los que estamos aquí podemos y deseamos aprender de vuestro sufrimiento, de vuestras circunstancias más difíciles. Vuestra vida es valiosa. Fijaos, cuando estaba en bachillerato, una chica que iba a unos cursos más abajo en el mismo instituto se suicidó. Se quitó la vida. Era una chica que había crecido en un ambiente familiar difícil, era una chica a la que le hacían bullying, era una chica que vivía un poco en aislamiento, pero se quitó la vida. Y a todos nos sorprendió, a todos nos conmocionó. Fue algo de lo que todavía me acuerdo. Así que chicos, si algún amigo vuestro o amiga se acerca a vosotros también diciéndoos que ha tenido pensamientos sobre esa cuestión, o vosotros mismos veis alguna sospecha, alguna actitud que os haga sospechar, estad al lado de vuestro amigo. Estad al lado de él o de ella, acompañadle en esa reflexión y sobre todo no dejéis de repetirle que su vida es valiosa, que él vale mucho para vosotros y para cualquiera, que vosotros podéis aprender de su sufrimiento. Se podrían decir muchas más cosas sobre el momento en el que se ha aprobado esta ley de la eutanasia, ¿verdad? Fijaos, es el momento en el que todavía no se ha aplicado al 100% la ley de la dependencia, la ley del cuidado de las personas mayores. Es el momento en el que nuestra tercera edad vive en unas condiciones que muchas veces son vergonzosas. Es el momento en el que estamos afrontando el problema del aislamiento, de la soledad. ¿Cuántas personas a raíz de la pandemia han desarrollado patologías también psicológicas por el problema de la soledad, del aislamiento? Es el momento en el que hay una ley que lleva años en el cajón del Congreso de los Diputados y es la ley del cuidado paliativo. Y no se ha sacado a debate, no se ha propuesto tampoco una aprobación parcial. En todo este momento, en todo este tiempo, es cuando se ha aprobado la ley de la eutanasia. Y es importante que tengamos todo esto en cuenta y que cuando hablemos con otras personas podamos considerarlo y valorarlo. Porque fijaos, las leyes no son abstracciones, no es humo. Un gobierno no dicta una ley y es como vapor que sube ahí y queda muy bien. Las leyes tienen implicaciones sobre nuestras vidas. No son independientes de su momento. Las leyes tienen que ver y se relacionan con su momento. ¿Verdad que no tendría sentido que un rey cogiese al sector de la población que tiene menos ingresos y le subiese los impuestos solo a ello? Sería algo ilógico, porque esas personas ni siquiera podrían llegar a pagar el impuesto que está exigiendo el rey o el gobernante de turno. Pues tenemos también que considerar el momento en el que se aprueban nuestras leyes. Y este momento, en la ley de la eutanasia, nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿qué sentido? ¿Qué sentido tiene ahora mismo regular la posibilidad de morir voluntariamente por ley en un momento de enfermedad? En un momento de aislamiento social, en un momento en el que el sufrimiento nos da miedo, se ve como algo negativo. ¿Qué sentido tiene? Salmo 30, versículos 9 y 10, dice el salmista: Señor, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad,
Si el anhelo natural del ser humano es vivir, estar vivo, relacionarnos, conocernos, compartir, debemos preguntarnos por qué una parte de nuestra sociedad prefiere la muerte. ¿Por qué una parte de nuestra sociedad está prefiriendo morir? Y en lugar de aprobar leyes que lo que hagan sea potenciar esa visión, lo que tenemos que hacer es trabajar para revertir ese sentimiento y trabajar también para acompañar a las personas en su dolor y en su sufrimiento en los instantes finales de la vida. Hemos hablado del momento, pero ¿qué objeciones se pueden presentar a esta ley de la eutanasia? Si mañana no porque es puente, si el miércoles tu amigo o amiga del instituto viene y te dice, oye, estoy a favor de la ley de la eutanasia y pienso que tú también deberías estarlo porque nadie tiene que sufrir, ¿qué le vas a responder? ¿Qué puedes responderle? Pues bien, podemos considerar una serie de objeciones, respuestas, resumidas, hay muchas más, que pueden ayudarnos en este sentido y que pueden darnos también a nosotros mismos perspectiva, una perspectiva más amplia sobre esta cuestión. La primera es, ¿qué entiendes tú por dignidad humana? ¿Qué entiendes tú por esa frase que dice, el ser humano es digno? Fijaos, para un cristiano toda vida es igual de digna. Toda vida humana es igual de digna, independientemente de sus circunstancias, sus situaciones, independientemente de las limitaciones que está sufriendo o de sus padecimientos, sus sufrimientos en un momento específico de la vida. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando dejamos de reconocer la dignidad humana en otra persona, estamos afectando también la forma en la que reconocemos la dignidad de Dios. No se puede separar. Un autor galés, Vaughan Roberts, en su libro Suicidio asistido, asegura lo siguiente, dice, si los seres humanos somos solamente animales, lo único que nos distingue de cualquier otra forma de vida es que poseemos mayores capacidades. Así que no hay ninguna razón lógica para considerar que un ser humano con una capacidad limitada sea más digno que un animal altamente funcional. En otras palabras, y en forma de pregunta, ¿vale más un caballo en todo su esplendor, en todo su potencial, con toda su fuerza, con toda su potencia, capaz de arrastrar el carro más pesado? ¿Vale más un caballo que un ser humano postrado en una cama, que un ser humano que no puede racionar intelectualmente? Fijaos, cuando enfermó en 1623, cuando enfermó de fiebre John Donne, considerado uno de los mejores poetas de la literatura inglesa y también un predicador anglicano, escribió un libro que se llama Devociones para circunstancias inminentes. En esa obra John Donne habla de la muerte como lo que estamos presentando esta mañana, un lenguaje común, algo que cualquier ser humano, cualquier persona en cualquier circunstancia puede entender, porque es algo innato a nosotros. Voy a leer una cita suya y fijaos que la persona que estaba escribiendo esto, en el momento de escribirlo estaba encerrado en una habitación por la fiebre, casi sin comer nada, prácticamente sin poder moverse de la cama y diríamos que consumido, él ya se daba por muerto. Y sin embargo escribe esto: la muerte de cualquier persona me disminuye, porque yo soy una parte de la humanidad. Así que nunca digas que pregunte por quién doblan las campanas. Ya sabéis, el tañido de las campanas cuando ha muerto alguien en el pueblo, ¿verdad? Dice, así que nunca digas a nadie que pregunte por quién doblan las campanas. Las campanas están doblando por ti. La muerte de cualquier persona me disminuye. Segunda objeción, la eutanasia puede tener el riesgo a flexibilizarse. ¿Qué significa esto? Esto es algo que también ha asegurado este autor, Vaughan Roberts, y que han asegurado entidades como la Alianza Evangélica Española. La idea es que si abrimos la posibilidad, si abrimos la puerta de solicitar la muerte en las circunstancias de sufrimiento, de desesperación últimas, cada vez más personas y en situaciones más cuestionables se lo van a plantear. Van a pedir incluso la eutanasia. Cada vez es algo que se va a considerar como una opción más viable.
Y nos preguntamos, os pregunto, ¿como seres humanos siempre deseamos lo correcto? ¿Tú siempre decides lo correcto para ti mismo? ¿Verdad que hay muchas veces que nos hacemos daño también a nosotros mismos con las decisiones que tomamos en nuestra vida? Y aquí también nos preguntamos, cuando la ley se refiere a enfermedad terminal, ¿de qué está hablando la ley? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué enfermedades entran aquí? ¿Las enfermedades degenerativas entran aquí, si no todas, cuáles? ¿Es un proceso de cáncer, una enfermedad terminal? Este escenario, como han señalado algunos, puede llevar a que los ancianos y los enfermos, sobre todo, se sientan cada vez más presionados a tomar decisiones que en otro contexto ni siquiera se plantearían. Con el paso del tiempo también las razones que ahora contempla la ley pueden parecer insuficientes. Ya sabéis que la vida avanza, ¿no? Se dice. La vida avanza, los tiempos cambian. ¿Qué garantía tenemos de que en un futuro estas razones no se van a ampliar para considerar también otras? También otra cuestión, el hecho de que se puede tomar una decisión definitiva, como es acabar con la vida de una persona, a partir de un diagnóstico que puede ser erróneo. Y aquí me diréis, bueno, el sufrimiento no se finge, ¿no? Si alguien está sufriendo, es muy evidente, es verdad. Pero también hay diagnósticos incorrectos en cuanto a enfermedades terminales. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado alguna de esas historias que dice, a esta persona le dijeron que le quedaban días, semanas, meses, y luego ha vivido muchos años. Con enfermedad, con dolor, pero ha vivido, ha compartido experiencias. Y aquí también podemos hablar de la afectación a la relación entre médico y paciente. Se pone al médico, al doctor, a la doctora, en un dilema ético, al fin y al cabo. Fijaos lo que dice el juramento hipocrático. No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. Ya sabéis, el juramento hipocrático es la ley ética, moral, deontológica de todo médico. Es verdad que la ley contempla un registro de objetores de conciencia, médicos o personal sanitario que puede decir yo no quiero participar en el proceso de eutanasia, ni quiero aplicarlo, ni quiero tener nada que ver. Es verdad que la ley contempla esto, pero hasta ahora no se especifica cómo va a funcionar ese registro. No se dan detalles, simplemente se dice que se va a crear, que va a ser una lista y ya está. Y también entre personal sanitario con el que he estado hablando, existe la preocupación de qué va a suponer eso para su carrera profesional. Quizás puede suponer un estigma para su carrera profesional, para promocionar, para encontrar otros puestos de trabajo. Mira, ese es el doctor o tal persona que no quiso participar de eso. Otra objeción más, la visión que se tiene del sufrimiento. Y esto es importante. ¿Qué visión se tiene del sufrimiento? Fijaos, el punto principal de la ley de la eutanasia dice que esta la pueden pedir las personas que están sufriendo una enfermedad terminal o incurable causante de un sufrimiento físico o psíquico intolerables. De nuevo, con toda humillación, con toda sensibilidad hacia cualquier proceso de sufrimiento y de dolor que pueda estar atravesando cualquier persona. Tenemos que estar a su lado. Pero a raíz de esta afirmación nos preguntamos lo siguiente. ¿Qué es un sufrimiento físico y psíquico intolerable? ¿Qué es un sufrimiento intolerable? ¿Cómo podemos medir algo tan subjetivo como el sufrimiento? ¿Qué parámetros legales le ponemos para decir esta persona sí, esta persona no, esta persona sí, esta persona no? Al final es una experiencia subjetiva, ¿verdad? Estoy seguro de que si alguien viene y te dice, no, es que tu dolor no es tan fuerte, te vas a molestar y con razón, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien decirte si tu sufrimiento es intolerable o no? ¿Cómo puede discutírtelo? Pero la apologética no solamente es presentar críticas, no solamente es presentar objeciones. A veces
No sé si os pasa, pero quizás tienen la imagen de nosotros como que siempre somos los que levantamos la mano, ¿no? ¿Alguien tiene algo que decir? La apologética no solamente es presentar objeciones o críticas, sino que también es ser proactivos. Tenemos que presentar alternativas, tenemos que presentar opciones. Si no tienes opciones, cuando vas a hablar con tu amigo, con tu amiga, con tu compañero, con tu compañera, plantéate si hablar o no. Plantéate qué vas a decir. Pero en este tema tenemos algunas cosas que podemos aportar, algunas cuestiones que podemos proponer. Y de hecho tenemos el deber moral ante Dios de proponerlas. Primera, la típica alternativa cuando se habla del debate de la eutanasia, los cuidados paliativos. ¿Qué problema hay? Pues que en España esta postura, esta alternativa, ya parte de una posición de desventaja. Fijaos, España ocupa a día de hoy el último puesto en Europa en cuanto a cuidados paliativos. Es el último país. Otro dato, según la última edición del Atlas de los cuidados paliativos en España, que es del año 2019, cada año mueren en España 80.000 personas en los hospitales sin poder acceder a un tratamiento de cuidados paliativos de calidad, sin que se les pueda asegurar que si lo quieren se les va a aplicar ese sistema de cuidados paliativos. ¿Pero qué son los cuidados paliativos? Simplemente es que cuando la persona ya no puede aguantar más dolor, se le inyecta la morfina y se deja que se vaya, se la deja ir. Solamente es eso, cuidado paliativo. En realidad tampoco podemos ser simples aquí cuando hablamos de esta alternativa. Es algo mucho más profundo. Es algo que tiene que ver con invertir en el cuidado íntegro de la persona en sus momentos finales. ¿Quién no quiere tener la garantía de que cuando llegue al momento final de su vida va a estar acompañado, va a estar cuidado? ¿Quién no quiere tener esa garantía? Es imposible que te encuentres a alguien que te diga, a mí me da igual. Si llego y estoy solo, me da igual. Es imposible. De nuevo, esta especialista en cuidados paliativos, a la que entrevisté hace un año, me decía lo siguiente. Ella se quejaba de que en las universidades, a la hora de enseñar medicina, siempre se ponga mucho énfasis en la medicación, ¿no? en la cura a través de medicamentos. Medicamentos, más medicamentos, más medicamentos. Aquí en la iglesia tenemos a médicos y también creo que hay personas interesadas en estudiar medicina más adelante. Y ella me decía, la medicina casi siempre es paliativa, o sea, casi siempre pone el punto de atención en curar. Y decía, sería muy bueno que en las universidades no solamente se enseñase a curar, sino también a cuidar y a comprender la fase final de la vida de la persona. Qué bueno sería que llegues a la universidad para estudiar medicina y que un profesor te enseñe a cuidar, a acompañar a la persona en sus últimos momentos. Debemos entender que el hecho de no poder curar algo no es una derrota, no es una batalla perdida. No hemos perdido. Lo que sí que es una derrota es abandonar aquello que no podemos curar. Y abandonarlo en sus momentos finales, cuando más está sufriendo. Esa es nuestra mayor derrota. Estamos llamados, es algo que ya hacemos como iglesia, acompañarnos cuando fallece un hermano, cuando perdemos a alguien querido en la iglesia, es algo que ya hemos vivido, ¿verdad? Es algo que ya hacemos. Nos acompañamos, nos damos un abrazo. Venimos a esa persona que ha perdido a su familiar y le decimos, lo siento, y estamos ahí para ella, ¿verdad? Es algo que ya hacemos, pero estamos llamados a acompañarnos unos a otros en nuestros momentos finales de vida y todavía más si esos momentos son con sufrimiento, con dolor. Otra cosa que podemos proponer a este debate. Podemos aportar una visión alternativa del sufrimiento. Y esto es también muy importante. Ya hemos dicho que nuestra sociedad es la sociedad intolerante, alérgica al dolor, al sufrimiento. Se quiere evitar a cualquier precio, por toda vía.
El sufrimiento, el dolor, se ve como una señal de fracaso, de derrota. Ninguna persona queremos pasar por eso, ¿verdad? Ya hemos dicho que es algo legítimo. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere sufrir? Yo no quiero sufrir. De hecho, es algo que me aterra. Pensar en que puedo sufrir, me aterra. Pero la Biblia rechaza por completo esa visión general del sufrimiento. Y es importante que lo hace cuando habla de Jesús, cuando habla de nuestro Señor. Fijaos, el sufrimiento ocupa un lugar fundamental en la vida y en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 1. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Si abres Génesis 1 y te vas a la última página del Apocalipsis, en todo ese intermedio, o sea, a lo largo de la Biblia vas a encontrar rasgos, matices, detalles, señales de que Jesús iba a sufrir, del sufrimiento que iba a padecer Jesús. Así que no puedes rechazarlo eso. Ya os decía antes, si no hablas de la muerte, no vas a poder hablar del Evangelio, pero es que si no hablas del sufrimiento, difícilmente vas a poder presentar un buen Evangelio. El sufrimiento de Jesús tiene un papel indispensable en la gloria que se revela después de la resurrección. No se puede entender una cosa sin la otra. Nos gusta pensar en Jesús ya ahí arriba, glorificado, va a venir con poder. Y la tendencia es a omitir que fue alguien de carne y hueso, alguien completamente humano, alguien de cuyo cuerpo salió sangre, sudor, hubo heridas, pero es importante que consideremos todo esto. Fijaos, los cristianos no somos masoquistas. Los cristianos no queremos sufrir por sufrir. Y mucho menos tampoco queremos ver sufrir a otros. No nos deleitamos en el sufrimiento ajeno. Pero no podemos despreciar el sufrimiento. No podemos borrarlo, porque es algo fundamental en el ministerio de Jesús y por lo tanto es algo fundamental en nuestra salvación, en nuestra vida. La escritora Catherine Green McCreight dice: para el cristiano, aquel que cree en el Mesías crucificado y resucitado, el sufrimiento siempre tiene sentido. Para el cristiano, el sufrimiento siempre tiene sentido. Tiene sentido a causa de aquel en cuyo sufrimiento participamos, que es Jesús. En otro artículo que hablaba sobre la calidad de la vida, un escritor español decía lo siguiente: no veo qué puede impedir a alguien entender que la muerte no es el mejor de los escenarios posibles y no lo es tampoco bajo los criterios de Dios. No es lo que Dios quería, no es lo que ninguno de nosotros deseábamos. El mal, el dolor y la muerte son retos a los que como seres humanos no vamos a encontrar fácilmente una solución, una respuesta. Eso, sin embargo, no quiere decir que no haya alguien que sí que tenga el control sobre ellos. Hay alguien que tiene el control sobre nuestro sufrimiento, sobre nuestra muerte. Concluyo, la muerte nos parece horrible, ¿verdad? ¿Os parece horrible la muerte? Sí, tenéis razón, lo es. Es algo horrible, es algo que no debería existir. Es el recordatorio de la derrota en Génesis 3, es la marca más evidente del pecado. Pero dejadme deciros que no hablar de ella, intentar evitarla, vivir como haciendo que no existe, no nos va a ayudar a hacerla más llevadera, no nos va a ayudar a hablar de ello con nuestros amigos en el instituto, con nuestros compañeros de trabajo, ni siquiera a nosotros mismos nos va a ayudar. Vuelvo al poeta inglés que os he leído antes una cita, John Donne. Él habló de la muerte hasta en su última predicación. Su última predicación la basó en el Salmo 68:20, que dice: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Dios es el librar de la muerte. Este fue el último texto sobre el que predicó este hombre. Pero os digo una cosa, él no sabía que iba a ser su última predicación. Escribió un texto que se llamó Duelo por la muerte, subió al estrado, lo predicó delante de la iglesia,
sin saber que un mes después iba a estar muerto. Y en esa predicación decía lo siguiente. Decía, Dios define la índole y el estilo de nuestra muerte, cualesquiera que sean las circunstancias, ya sea de manera previsora o repentina, violenta o natural, en posesión de nuestras facultades o vapuleados por la enfermedad. No cabe, pues, ninguna forma de reproche por ello, ni formular juicio alguno, pues como sea que mueran, preciosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos, y de Él dependen las circunstancias de nuestra muerte, la forma en la que partimos de este mundo. Si podemos tener esta convicción es porque Jesús ha venido. Jesús ha venido y ha muerto en una cruz, ha resucitado y se encuentra junto al Padre intercediendo por nosotros, orando por cada uno de nosotros. Y no lo ha hecho para evitarnos sufrimiento o para darnos una calidad de vida aquí parcial. Lo ha hecho para que podamos disfrutar de la vida plena y eterna que solamente se encuentra en Él. Solamente hay una muerte que es completamente digna. Solo hay una muerte que es digna de vivir, digna de sufrir, diríamos incluso. Y es la que ocurre conociendo a Jesús. Es la muerte que tiene lugar cuando cada uno de nosotros conocemos a Jesús. Primera de Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.